Gustavo ya estaba, como quien dice, entrompando el caso Monagas aquí el 24 de enero de 48. Cuéntanos, Gustavo. Bueno, como veníamos hablando, este proceso de conformación del Estado y de la nación venezolana independiente iniciado en 1830 se encuentra con un proceso crítico de división de ese grupo político que adelantaba este proceso, pero entra un nuevo factor en esta disputa, en ese proceso, y termina también por llevar al piso o por frenar este proceso, vamos a llamarlo estable, que se venía desarrollando en el año 30, es cuando los orientales participan en ese proceso político que venían adelantando en un grupo centralizado en Caracas. Esta parte, César, del tema no se ha tomado en consideración, ya que no estaba cohesionado un territorio, no estaba cohesionado un país, sino que un grupo desde Valencia y Caracas adelantó un proceso político donde no estaban integrados otras regiones de lo que en teoría, jurídicamente hablando, era Venezuela. Monagas había participado en el proceso de la independencia, un oficial aguerrido que acompañó al Libertador pues, en toda esta epopeya bélica, y logró preponderancia e influencia política, económica y social en la región del Oriente, sobre todo en la actual zona de Maturín, el actual estado de Monagas. Y a través de un proceso político de acercamiento logra tomar el poder con la venia del líder de aquel momento, José Antonio Páez. Comienza un proceso de nepotismo en la política venezolana cuando hace todos los manejos para que su hermano José Gregorio continúe en el poder. Y la ruptura de la que tú me estás hablando del hilo constitucional ocurre con el intento de reforma constitucional que se plantea en el año 55 Monagas para permanecer en el poder. Y algo curioso, que no se estudia, Monagas tenía la idea de unir nuevamente la Gran Colombia. Algunos autores consideran de que esa propuesta de unir Colombia simplemente era un pretexto para la reforma constitucional, y ahí es cuando reaccionan los factores constitucionales, la Revolución de Marzo liderada por Julián Castro, y apartan a Monagas del poder. Pero en ese interín, en ese periodo de gobierno, dos periodos presidenciales de él y de José Gregorio, su hermano, por cierto, mi esposa es descendiente de José Gregorio Monagas, le mando saludos por aquí, a veces me gusta que le hable el tema. Pero a pesar de que ya el apellido Monagas son figuras históricas, con el asalto al Congreso es una jugada que algunos autores piensan que llamarla política sería ser demasiado benevolente con lo ocurrido, pero anula la instancia de participación que le quedaba al Partido Liberal. Un hecho traumático para quienes lo han leído. Hay un folleto publicado en el mismo año 1848 que se encuentra en las bibliotecas del país, donde pueden seguir la secuencia de los acontecimientos, y un prócer, yo lo llamaría así, un prócer en nuestro proceso, César, que fue Santos Michelena, muere por una puñalada sufrida en ese momento. Fue encargado de las finanzas del país, fue negociador pues, de la frontera venezolana con la República de la Nueva Granada en el momento, pero con esa jugada, para evitar que la bancada liberal, conservadora, perdón, tomara decisiones que iban a afectar al Ejecutivo, Monagas aplasta ese fluido juego que llamamos político, de participación, o mejor dicho, de actuación de los distintos poderes del Estado. Y ahí comienza en serio una mutación pues, de nuestras realidades políticas e institucionales que será lo permanente en el resto del siglo XIX. Sí, de hecho, lo comentábamos, Santos Michelena era tan genial, vamos a decir que era un economista brillante, le había hecho crecer el doble la economía venezolana del año 30 al año 40, lo cual era una nación destruida, sin gente, una cosa impresionante. Pero, Gustavo, antes de hablar de tu libro, oyentes se conectaron a las redes sociales en la semana y mandaron unas preguntas para que tú las respondieras. Te han puesto en un compromiso. Ojalá. Y aquí ya te han lanzado otra pregunta que la vamos a dejar para posterior. Primero te dicen, ¿de qué manera es posible en una posterior reforma constitucional en Venezuela, si lo hubiera, poder retomar los principios de la Constitución del año 1811 en cuanto a libertad y a federalismo? ¿Qué opinas tú de eso, Gustavo? Bueno, yo creo que ese planteamiento es un poco atrevido, porque si nosotros nos vamos a la Constitución del año 11, del 21, sancionada y promulgada el 21 de diciembre del año 1811,
Para la persona que hizo la pregunta, esa constitución respondía a una necesidad, César, muy particular del contexto histórico que se estaba viviendo en el momento. Primero, los diputados del Congreso General de Venezuela dan un paso innovador a nivel continental cuando declaran la independencia total de cualquier de la monarquía española y cualquier potencia extranjera el día 5 de julio del año 1811. Y esa constitución es producto de una necesidad de tipo política y territorial, ya que quienes adelantaron ese proceso, que fueron fundamentalmente los diputados de Caracas, entraron en conciencia, o concientizaron, mejor dicho, perdón la utilización del verbo, de que si no integraban de una forma paritaria a las otras provincias, ese proyecto político no iba a llegar a ningún lado. Quienes están escuchando el programa me permito en 2 minutos retroceder. Lo que intenta la Junta General de Gobierno de Venezuela, instaurada el día 24 de abril de 1811, que sucede a la Junta Conservadora de los Derechos Fernando VII, instaurada el día 19 de abril, es retomar la autoridad que tenía el Capitán General de Venezuela. Es decir, no permitir que se rompiera esa unidad político-administrativa que era la Capitanía General de Venezuela. Pero ocurre algo interesante, César, que en las discusiones del Congreso General de Venezuela, los diputados de Valencia, los diputados de Barinas, en varias sesiones se oponen al monopolio que querían ejercer Caracas sobre el resto del territorio. Entonces ellos entendieron que si no hacían una constitución federal de las provincias unidas, ese proyecto político no iba a avanzar. ¿Y cuál era el referente histórico que existía para el momento? Los Estados Unidos de América. Sin embargo, retomarlo ahora en las condiciones de la época creo que es un anacronismo, creo que no tendría viabilidad. Yo creo que sí hay que rescatar en Venezuela, si se hace un próximo proceso constituyente, es el proceso de descentralización que se había avanzado a finales de los 80 y comienzos de los 90, donde se le permitía atribuciones de tipo fiscal, atribuciones de tipo educativo a las distintas regiones y entidades político-administrativas del país para que adelantasen sus proyectos. Eso sí es importante, porque lamentablemente creo que 10, 15 años para acá, el centralismo se ha acentuado de manera bárbara en el país y eso le ha hecho mucho daño a nuestra realidad. Siguiente pregunta. La pregunta está esbozada de esta manera, te la pongo tal cual como la hizo Luis Cedeño. Luis dice, ¿qué opina el invitado acerca de la paradoja de Popper sobre comunismo en Venezuela? Así está tal cual planteada la pregunta. Bueno, no entiendo la pregunta, pero el comunismo en Venezuela... Yo me imagino que se referirá a una visión liberal en relación a que el comunismo siempre va a intentar volver continuamente, al menos en cuanto a idea, en lo que ha pasado en los últimos 20 años en Venezuela. Sí, pero que yo creo que ahorita si nosotros no podemos aplicar a la realidad política venezolana, como diríamos los abogados, no entran dentro del presupuesto de hecho a estas doctrinas políticas, porque aquí nos encontramos ante algo completamente sugerente e innovador. Sí. Yo definiría esto como un neofascismo, un neototalitarismo que tiene matices ultraliberales, pero también tiene matices de control rígido del Estado sobre instancias fundamentales como la educación, la economía. Es como decir que Rusia en la actualidad es un Estado comunista, yo no lo vería así. Yo creo que tendríamos que redefinir y dar a luz una nueva doctrina de organización política para explicar lo que está ocurriendo en Venezuela, porque son procesos del siglo XXI. Porque si hacemos un análisis, quien hizo la pregunta, y perdone si no le estoy contestando, pero lo que está ocurriendo en Turquía, en Rusia, en Irán, o sea, Irán para mí va a ser una teocracia, ya es una mezcla de elementos ultraliberales serían como unos híbridos. No quiero ser ecléptico pues al definir esto, pero yo no veo a Venezuela como una paradoja comunista, ¿no? El proyecto del socialismo del siglo XXI bebió y tomó de distintas fuentes de pensamiento. En muchos programas el presidente Chávez lo trató de defender, sin embargo creo que ocurrió una mutación y estamos aquí ante algo para mí indefinido. Sí, no tiene parangón. Sí, no tiene comparación. Claro, sobre todo se habla del comunismo porque los principales líderes usualmente se han definido como comunistas, pero lo que muchas veces hemos pensado es si realmente ellos tienen idea de qué es ser comunista, o sea, es que no se sabe realmente, porque es un desorden. Para quienes nos escuchan, el materialismo histórico, perdón, el marxismo,
proponía como el comunismo como una forma de volver, después de la evolución del socialismo, a esa comunidad primigenia, donde no había propiedad particular sobre los bienes de producción, no había un Estado, comunismo primitivo, pero estamos en presencia de algo completamente distinto y antagónico a eso. Aquí hay un capitalismo salvaje sin nombre. Nosotros cobramos unos salarios mínimos de 40.000 bolívares soberanos y cuando uno se para en esas tiendas está dolarizado los precios. Yo vi en una frutería un fin de semana estos mercaditos ambulantes que vienen del interior y la gente pagando en dólares, en divisas, cuando se supone que hasta hace poco hubo un control de cambio vigente. Entonces, no sé, se trastocan. Sí, esto es una locura. Sí, los funcionamientos de la doctrina. Yo lo que he visto es que han abierto, es que es rarísimo. O sea, el mercado de alguna manera se ha ajustado a una realidad totalmente trastocada por un estatismo, por un autoritarismo fuerte que ha destruido el aparato productivo. Entonces, claro, no hay oferta de productos, por lo tanto todos los precios suben y ante la escasez de regulación, ahora no hay escasez, pero los precios están elevadísimos por el miedo de que no hay seguridad jurídica. O sea, esto es una locura. Y que son las reglas del mercado, el mercado funciona de esa manera, el mercado no se puede intervenir. Quien estudia economía es el funcionamiento del mercado. Y para quienes nos escuchan, es muy claro y evidente, históricamente hablando, si nos apegamos a la realidad histórica, ese proceso de expropiación y de estatización que comenzó en Venezuela de hace unos años acá, son una cantidad, eso está cifrado, está estudiado, la cantidad de empresas privadas que han pasado a manos del Estado. Entonces, eso tiene una incidencia en la economía, tiene una incidencia en la producción, que sin embargo choca con eso, como acabas de definir, con ese movimiento para tratar de equilibrar y ajustar los precios, que nos ha llevado a consumir cosas al valor internacional de estos productos, sin embargo los salarios no están ajustados a esos precios. Incluso más caras, y estos ya son temas totalmente vulgares, pero es que no escapan de cualquier análisis, porque una de las preguntas que te querían hacer, ya vamos a ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa te decían, ¿qué le diría, esta la hacía Bárbara Amaro, qué le diría a futuras generaciones el historiador, dado lo que pasa actualmente en Venezuela, porque estos son hechos históricos? Bueno, estamos hablando históricamente, esto realmente es una locura. Yo lo decía hace 2 días, yo creo que nada ha demostrado que la mano invisible del mercado funciona como estos últimos 20 años en Venezuela. O sea, esto es una locura, pero ya el dictador del tiempo nos manda a la pausa de la media hora. Antes de ir a la pausa de la media hora vamos con la publicidad y posteriormente vamos a ir a la pausa de la media hora. Ya venimos.